las AFPs liquidaron posiciones en renta variable, principalmente afuera, algo también en renta variable local, para aumentar su exposición o su participación en el mercado de TES local. De nuevo, esto fue fundamental para el proceso de valorización que tuvimos en el mercado de deuda en 2023, que fue uno de los más importantes entre países emergentes. Primero que todo, en Colombia pues tenemos una prima de riesgo alta, tenemos unos riesgos fiscales importantes que hacen que la curva se empine. Los mercados incorporaban que posiblemente la Fed pudiese recortar su tasa de interés en 6 veces y cada uno de estos recortes en al menos de 25 puntos básicos. Un saludo para todos nuestros oyentes del podcast de Investigaciones Económicas. Yo soy Julio Romero, economista jefe del equipo, y hoy tengo como invitados a Hans Seid, gerente ejecutivo de la mesa de dinero de Corfi, y a Felipe Spiti, especialista en renta fija, con quienes voy a estar conversando de un tema coyuntural, y es lo que está pasando con el mercado de deuda pública en Colombia, con los TES, que en las últimas semanas vienen teniendo un proceso de ajuste que ha significado unas desvalorizaciones importantes, especialmente en los títulos de la parte media y larga de la curva. Y aquí un poco de contexto. Nosotros en el equipo de investigaciones económicas de Corfi advertimos desde finales del año pasado que en 2024 íbamos a ver lo que se llama un empinamiento de la curva de los rendimientos de los TES. ¿Y esto qué es? Esto es un aumento en la pendiente o en el diferencial entre las tasas de corto y de largo plazo de estos títulos, que por un lado estaría reflejando los recortes esperados en las tasas de interés del Banco de la República y por otro lado una presión, un límite en la bajada en las tasas de la parte larga asociadas a temas fiscales, entre otras razones. Entonces, dicho esto, quiero empezar preguntándole a Hans, primero agradeciéndole por estar aquí con nosotros en el podcast y que nos cuente un poco cómo ha sido ese proceso de desvalorizaciones en los TES en las últimas semanas. Bueno, Julio, Felipe, un saludo para todos y todos los oyentes del podcast. Sí, como lo comentabas, pues los últimos días hemos visto unas desvalorizaciones muy fuertes en la curva de TES y pues con un sesgo de empinamiento de la curva, como también lo mencionabas, especialmente la parte media larga de la curva. Pues hemos visto unas ventas importantes que se deben a varios factores. Uno de los factores es los datos tan fuertes que vienen saliendo en la economía en Estados Unidos, que hace que los mercados estén ya pues priceando una bajada mucho más lenta de tasas de interés en Estados Unidos. Eso ha generado pues un ruido en general en los mercados de renta fija a nivel global, especialmente en los tesoros americanos, que han tenido una corrección fuerte en los últimos meses, digámoslo así. Y por otro lado, pues localmente pues también tenemos unos factores que hacen que la curva pues se siga empinando, y uno de esos factores es, primero que todo, en Colombia pues tenemos una prima de riesgo alta, tenemos unos riesgos fiscales importantes que hacen que la curva se empine, tenemos una expectativa de política monetaria de bajada de tasas importante para este año, que también pues en consecuencia hace que la curva termine empinada. Y aparte de eso, pues en los últimos días o en los últimos meses, pues hemos visto unos flujos o unas ventas muy fuertes, especialmente realizadas por el Banco de la República. Estas ventas pues superan los 15 billones de pesos este año. Digamos que desde hace 6 meses pues vemos al Banco de la República muy activo, con ventas superiores inclusive a los 20 billones de pesos en los últimos 6 meses. Eso hace que el mercado le quede un poco difícil absorber esos flujos del Banco Central. Y bueno, aparte de eso, pues tenemos las operaciones de manejo que hace el Ministerio de Hacienda, donde lo que hace es recoger títulos de parte muy corta de la curva para hacer unas operaciones de canje por títulos de mayor duración, que eso también hace pues que empine la curva y también le ponga un poco de presión a la parte larga media de la curva. Todos estos factores pues han hecho que la curva termine con desvalorizaciones en los últimos meses, digamos que desde febrero para acá, en alrededor de un poco más de 100 puntos básicos, ya por lo que les decía que el mercado pues no lo ha podido absorber. Sí hemos visto el resto de agentes de mercado como fondos de pensiones locales, fondos de pensiones o agentes extranjeros muy activos y aprovechando estas desvalorizaciones para aumentar en sus portafolios. De hecho, los bancos pues también han estado muy activos con compras este año, pero el flujo que tenemos por parte del Ministerio de Hacienda haciendo sus
operaciones de manejo más las operaciones de venta del Banco de la República para esterilizar la liquidez que tenemos en el mercado, pues no han sido lo suficiente para absorber ese flujo y pues contener ese movimiento tan fuerte que hemos tenido al alza en los últimos días. Hans, en este grupo de factores que mencionas, vamos a ir desglosándolo uno a uno. Entonces, mencionabas primero el tema externo, particularmente datos macro en Estados Unidos que han salido mejores, que muestran una mayor fortaleza de esa economía. Y esto, al final, se termina traduciendo en expectativas de si la Fed, si la Reserva Federal, va a bajar sus tasas y desde cuándo y en qué velocidad y a qué velocidad. Entonces, quiero preguntarle a Felipe, ¿cómo ha sido ese proceso en los últimos meses? ¿Cómo ha sido ese ajuste en las expectativas del mercado sobre las tasas de interés de la Fed? Hola Julio, gracias y gracias a Hans también por estar aquí con nosotros. Yo creo que aquí voy a iniciar citando nuestro más reciente editorial, Una pendiente más empinada en los test, donde desglosamos de hecho todos estos factores que Hans nos acaba de contar. Particularmente acerca de las tasas y las expectativas de la Fed se centra en lo siguiente. Si esta conversación la hubiésemos tenido al cierre del 2023, los mercados incorporaban que posiblemente la Fed pudiese recortar su tasa de interés en 6 veces y cada uno de estos recortes en al menos de 25 puntos básicos. Sin embargo, con una inflación en Estados Unidos que todavía le cuesta bajar del 3% e ir a su meta del 2%, un crecimiento en la economía del 2023 que superó el 2%, y un mercado laboral que se encuentra todavía sólido con la información que hemos recogido hasta marzo, ha hecho que los agentes del mercado hayan recortado esa expectativa en al menos casi ya cerca a la mitad. Hoy día y con la información más reciente, hemos visto que ya esos agentes están pensando en que la Fed ya no va a recortar 6 veces, sino que pueden ser 2 o 3 veces en 2024. Para ponerlo en términos absolutos, hace un año el mercado esperaba que se recortaran 150 básicos la tasa de la Fed en 2024. Ahora estamos hablando que están esperando máximo 75 básicos de recorte. Así es. Y eso pues en definitiva, como lo mencionó Hans, pues ha afectado a los tesoros americanos, que pues son el título líder en materia de renta fija global de deuda pública, y que pues hayamos visto cerca de una desvalorización de 50 puntos básicos en lo que va corrido del año, que eso es un cambio bien fuerte y que en últimas pues ha también sido parte de este factor fundamental de las desvalorizaciones en los mercados de deuda externos y pues también que se han visto reflejados en los TES. Esos 50 básicos son de los tesoros americanos. De los tesoros americanos a 10 años. Gracias, Felipe. Entonces, como les decía, vamos a ir como factor por factor. Ya hablamos entonces del tema internacional. Ese ajuste en las expectativas ha generado una tendencia de desvalorización en los mercados globales de renta fija. Ahora, particularmente en Colombia, voy a hacer un breve resumen de lo que tiene que ver con lo macro. La parte corta de la curva de TES, o sea, los TES de corto plazo, tienden a incorporar rápidamente las expectativas de la tasa del Banco Central, del Banco de la República. Nosotros en Corfi estamos esperando que el banco lleve su tasa al 8%, hoy está en 12,25%, cerró el año pasado en 13%, o sea, en total durante este año vamos a tener 500 puntos básicos de bajada de tasas, que es un monto importante. Pocas veces hemos visto en un solo año una bajada de tasas de esa magnitud, y eso pues ha presionado a la baja la parte corta de la curva de TES. Por el contrario, en la parte media y larga uno tiende a ver que además de la tasa de interés del Banco Central hay otros factores que influyen, principalmente prima de riesgo. Hans la mencionaba, en Colombia tenemos una prima que es más alta que la de los principales pares en Latinoamérica, y está reflejando de cierta forma un deterioro en el manejo de las finanzas públicas en el país, y además los canjes de deuda que también ya hemos venido explicando anteriormente, en donde por un lado tenemos un gobierno que está motivado a hacer estas operaciones por efectos de liquidez, no por la lógica que un inversionista del mercado tiene de tener una mayor rentabilidad en sus inversiones, sino por optimizar su liquidez debido a los grandes vencimientos. Y por otro lado, un Banco de la República que viene aumentando de forma importante el flujo vendedor sin que el mercado esté en capacidad de absorberlo completamente. Profundicemos un poco en ese tema de los canjes, que yo creo que me parece súper bueno y oportuno tener la visión desde el punto de vista de la mesa de dinero y desde el punto de vista de los analistas, cómo se percibe ese canje. Entonces empecemos por Hans. ¿Cómo ustedes desde la mesa ven que pues interviene el mercado, en el mercado, tanto el Ministerio como el Banco de la República con estas operaciones? El Ministerio de Hacienda es la gente que hace las operaciones de manejo. Pues Julio, esas son unas operaciones que
el mercado pues está acostumbrado que el Ministerio de Hacienda las haga todos los años. Digamos que anteriormente, hace unos años, el Ministerio de Hacienda hacía un anuncio al mercado que iba a hacer una operación de manejo donde recibía unos títulos de corto plazo y entregaba unos títulos de de largo plazo para hacer un rollover de la deuda o de los vencimientos que tenían en el próximo año. Como lo viene haciendo desde hace poco más de 6 años, es que esas operaciones de manejo las hace a través de las pantallas, donde están pues todos los agentes, especialmente los creadores de mercado, donde están haciendo sus posturas de compra y venta permanentemente. O sea, lo hace como un agente más del mercado. Como un agente más del mercado. Pone puntas de compra o de venta. Sí, o opera directamente comprando los títulos de corto plazo y por el otro lado entrega títulos de largo plazo haciendo ventas a través de las pantallas, de la pantalla que maneja el Banco de la República, donde estamos los creadores de mercado, que es un mercado totalmente ciego, donde ningún agente tiene esa información de quién es el que está vendiendo, quién es el que está comprando. Entonces, estas operaciones las hace a través de la pantalla. Digamos que nosotros tenemos algunos mecanismos para darnos cuenta que el Ministerio de Hacienda está haciendo, o el Tesoro está haciendo estas operaciones. Digamos que ellos hacen una publicación de las tenencias de TES. Digamos que ese informe sale algo así como una vez a la semana, o a veces se demora un poco más, 2 semanas, y nos da un poco de luces de cómo van las operaciones de manejo en el año. ¿Cómo nos damos cuenta? Digamos que cuando hacen una redención anticipada de estos títulos de corto plazo, pues nosotros asumimos que cuando hacen una redención anticipada es porque ya hicieron una emisión de más largo plazo para hacer rollover de la deuda. Anteriormente, pues el ministerio nos informaba y decía, hicimos una operación de manejo a través de las pantallas por algún monto. Digamos que ahora no lo hace, pero pues una forma de más o menos darnos cuenta que está haciendo las operaciones de manejo es esta que les estaba comentando. Adicional a eso, pues son unas operaciones de manejo que se hacen todos los años, como te comentaba. Todos los años el Ministerio de Hacienda al final del año, pues en este último caso, pero antes nos iba informando casi que cada vez que hacía una operación de manejo. A lo que voy es que estas operaciones de manejo por lo general en todos los años es de alrededor de 15 billones de pesos para el manejo de caja. Este año pues sí hemos visto esa operación de manejo mucho más activa, pues se nota en las pantallas cómo son la operatividad de estas operaciones. Cuando vemos una demanda muy fuerte en estos títulos de corto plazo, pues uno podría estar infiriendo que detrás de esas compras en el corto plazo está el Tesoro Nacional. Y aparte de eso, pues también vemos unas ventas muy fuertes en parte larga de la curva, donde pues podemos asumir que el ministerio pues también está detrás de estas operaciones. Entonces, digamos que cuando nosotros vemos unos vencimientos en el año bien importantes, pues uno sabe que el ministerio pues va a hacer una operación de manejo de alrededor de 15 billones de pesos. Y pues este año tenemos la particularidad que el próximo año, o sea en el 2025, tenemos 2 vencimientos muy grandes, uno en tasa fija y uno en UERs, donde uno podría inferir que estas operaciones claramente de manejo pues van a continuar. La pregunta queda es si va a ser de 15 billones de pesos como lo hacían los años anteriores o un poco más, dado que el próximo año pues tenemos un vencimiento el más grande que hemos tenido pues en la historia, de alrededor de 38 billones de pesos en estas 2 referencias que te mencionaba. Entonces esa es la pregunta. Lo otro es lo que sí sentimos y lo que vemos en el reporte que te comentaba al principio, es que esas operaciones, o por el reporte que ellos mandan donde vemos las redenciones anticipadas que van alrededor de 5 billones de pesos, me parece que es una operación de manejo bastante activa para lo que llevamos en el año, apenas 3 meses, 5 billones de pesos, pues es una operación bien importante. Entonces ahí nos queda la duda de cuánto va a ser este año. Y si siguen, pues creemos que va a seguir algo de presión ahí en la curva, y especialmente con ese empinamiento que ya mencionabas, pues creo que se va a acrecentar un poco más con esas operaciones de manejo. Sí, de hecho, yo a Hans le complementaría, empecemos un poco por el desglose, que quisiera contárselos a ustedes, y es, él ya mencionó que los títulos de tasa fija
y VRs de 2025 son los que tienen el valor nominal más alto y que el ministerio necesita empezar a redimir anticipadamente con el fin de mejorar sus finanzas públicas. Este año en tasa fija han sido cerca de 2.7 billones de pesos que ha redimido anticipadamente, y en los VRs 1.2 billones de pesos, y sin dejar de lado los test que se vencen este año de 2024, que fue un test bastante popular en el mercado por su característica de un test muy líquido, un referente, el test de 10 años, que ya ha redimido este año cerca de 1.3 billones de pesos. Este tema de canje para nosotros en el grupo de investigaciones era algo que iba a estar presente. Entonces, tratando de encontrar esa respuesta de posiblemente Hacienda va a seguir haciendo este tipo de operaciones, yo diría la respuesta es muy seguramente lo va a hacer. Ante esa torre, ese monto tan alto que tiene para 2025, posiblemente yo creo que también pueda superar lo que ha hecho en años pasados, de, como lo comentaba Hans, de que sea superior a los 15 billones, simplemente por las necesidades que necesita el gobierno. Y de hecho ya el ministerio, de palabras del ministro Bonilla, nos ha mencionado que posiblemente entre octubre y noviembre puedan venir problemas de cajas para la nación. Entonces, de cara a ese momento en el tiempo, seguramente el ministerio va a estar ahí en las pantallas haciendo operaciones de canje, y que pues en definitiva va a seguir siendo un factor fundamental para esta teoría de empinamiento que hemos planteado ya hace unos meses nosotros desde el grupo de investigaciones. Yo creo que está claro que los canjes han sido un acelerador del empinamiento. De hecho, pues nosotros pensábamos que en 2024 íbamos a tener un aumento en la pendiente entre 10 años y 2 años de 200 básicos, y solamente en lo corrido del 2024 ya llegamos a esa magnitud del empinamiento. Entonces, de hecho, nos quedamos un poco cortos, un poco, creo yo, por el efecto sobre todo externo, el hecho de que las tasas de los tesoros americanos estén otra vez reaccionando al contexto de tasas altas por más tiempo de la Fed. Ha sido una presión un poco más fuerte de lo que preveíamos. Voy a hacer un comentario breve sobre la presión fiscal sobre el mercado de TES, y esto tiene que ver con el gobierno. En 2024 enfrenta unos retos muy importantes en materia fiscal. Ya de hecho hay una agencia de calificación que fue Standard & Poor's que puso en negativo la perspectiva de la calificación soberana de Colombia, advirtiendo que la economía está creciendo muy poco, y que eso, además en un contexto de tasas de interés altas, puede generar problemas de sostenibilidad en el mediano plazo para la deuda y para el déficit del gobierno nacional central. Eso ya lo capturan las primas de riesgo. Colombia es un país que tiene una prima de riesgo más alta que Brasil, por ejemplo, y Brasil tiene, a pesar de todo, una calificación más baja que nosotros. Y ni qué decir de México, Chile y Perú, que son países que grado inversión y pues cuentan con una prima de riesgo más baja. Entonces, al final sí estamos teniendo un cóctel de factores que está presionando las tasas de largo plazo al alza y, digamos, confirmando esa tesis de empinamiento que habíamos advertido. Ahora quiero pasar a, como ya para ir cerrando, en un contexto tan retador para el mercado de deuda pública, hay un agente en particular que ha tenido un rol muy importante en el mercado local de TES, y son las administradoras de fondos de pensiones, las AFPs. En 2023 compraron más de 30 billones de pesos, ahorita Felipe me confirma la cifra, más de 30 billones de pesos de compras netas por parte de las AFPs. Se consolidan como el mayor tenedor de títulos de deuda, casi un 30% del total de TES está en manos de las AFPs. Eso además redundó en una rentabilidad bastante importante para los afiliados a las AFPs en 2023, y en 2024 hasta marzo las AFPs seguían siendo uno de los principales compradores de TES. Es decir, la verdad es que hay que reconocer que el mercado de capitales a través de estos agentes ha sido fundamental para que el mercado haya tenido un comportamiento relativamente favorable y haya logrado, digamos, gestionar todos los riesgos externos que hemos tenido en los últimos años. Entonces, Felipe tiene algunos datos como para confirmar esas afirmaciones que acabo de hacer del rol de las AFPs en el mercado de TES. Bueno, pues Julio, efectivamente, nosotros en nuestro último informe de renta fija que titulamos El rol de las AFPs en el mercado de TES en 2024, identificamos varios de estos datos que son importantes. Lo que ha dicho Julio es cierto. El año pasado las AFPs compraron cerca de 33.8 billones de pesos, su mejor año en la historia desde que tenemos registro desde el 2010. Se consolidaron como el mayor tenedor de deuda pública del gobierno, es decir, son los agentes
que en definitiva pues están creyendo en lo que está haciendo el gobierno nacional al comprar la deuda y pues en definitiva pues juegan un papel fundamental en el ahorro de la economía nacional. Eso pues que ha implicado, ellos terminaron también con información pública que disponemos de la Superintendencia Financiera, que el año pasado al cierre de diciembre del total de su portafolio del ahorro de las AFPs, todas las entidades privadas, los TES tenían una participación del 32.5% del total del dinero administrado. Esto, si bien fue un aumento bastante importante durante lo corrido del año pasado, pues tuvo, digamos, unos dolientes, que esos dolientes fueron tanto la renta variable externa como la renta variable local, que pues tuvieron unas reducciones bastante importantes en los portafolios de estos jugadores. Ya de cara a lo que viene este año, consideramos que pues muy seguramente van a ser agentes que seguirán siendo muy importantes de cara a la coyuntura que estamos viendo. Ver estas desvalorizaciones pueden ser un muy buen punto de entrada. Adicionalmente, con la información que hemos recopilado hasta marzo de este año, estos jugadores han comprado casi 12 billones de pesos. Es decir, el apetito por TES no ha terminado, no lo han abandonado. A este ritmo van a comprar más que en 2023. Y de hecho ese fue un análisis de ese informe que quisimos hacer. Pensemos cuánto llegarían a comprar al cierre del 2024 si hubiesen comprado como 2023, que fue su mejor año. Y en ese caso es casi un aumento de 4 puntos porcentuales en la participación que tendrían ellos como tenedores de TES. O sea, estamos hablando de pasar del 30 al 34% del total de TES. Exacto. Y lo otro relevante aquí es efectivamente hubo una recomposición. O sea, lo que Felipe nos acaba de decir es las AFPs liquidaron posiciones en renta variable, principalmente afuera, algo también en renta variable local, para aumentar su exposición o su participación en el mercado de TES local. De nuevo, esto fue fundamental para el proceso de valorización que tuvimos en el mercado de deuda en 2023, que fue uno de los más importantes entre países emergentes, y que cobra mucha relevancia justo en este momento en el que se está discutiendo una reforma pensional. Hay que ser muy conscientes de los beneficios del mercado de capitales y del ahorro privado que canalizan los fondos de pensiones en inversiones, tanto en TES como en otro tipo de activos, y que van en beneficio de los afiliados, de los ahorradores. Yo les quiero agradecer a todos por acompañarnos en este podcast. Creo que hoy pudimos tener una mejor idea de lo que está sucediendo con el mercado de TES y de su importancia a nivel macro, porque al final el hecho de que las tasas de los TES, pues el comportamiento de las tasas de los TES al final se traduce en unas condiciones financieras pues más o menos holgadas para la economía, para las empresas y para los hogares. Es muy importante que este mercado siga teniendo un desempeño pues positivo, y bueno, les agradecemos por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias a Hans y muchas gracias a Felipe por acompañarnos, y hasta la próxima. Gracias, Julio, por la invitación. Gracias, Julio, y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y consulten todos nuestros documentos en nuestro sitio web investigaciones.corfi.com.